Uno de los seguidores de este pequeño canal, Daniel, me pidió que hablase sobre el mito de Sísifo. Ustedes saben, o se enterarán ahora, que todo lo relacionado a la antigua Grecia, su mitología, su historia y demás, me interesa demasiado. Por eso mismo, me pareció una buena ocasión para hablar sobre este tema. Pero vayamos a lo principal. ¿Quién era Sísifo? Desde los tiempos de Homero que tenemos noticias de un tal Sísifo. Justamente es en la Ilíada y la Odisea que se menciona a este personaje. En la primera de ellas, simplemente se nos dice, al pasar, que era rey de Éfira, ciudad que luego fue conocida como Corinto, y que era el más sabio y prudente de los hombres. Ya en la Odisea, el tono es bien diferente, no se nombra tan al pasar y tiene una importancia más pronunciada. Ulises se encuentra relatando su paso por el inframundo. Ahí nos habla de Sísifo, que se lo encontró por esos lados, y entonces por primera vez escuchamos aquel famoso castigo de este rey. Lo vio empujando una enorme piedra hacia la cima de un monte, pero cuando estaba a punto de llegar, una fuerza atraía la roca nuevamente hacia el principio, volviendo Sísifo tras ella para intentar subirla nuevamente. Esta historia es lo que dará pie al mito propiamente dicho, y que va más o menos así. Sísifo era un hombre bastante inteligente, astuto. Como dijimos, gobernaba en Éfira. Este lugar tenía de todo, menos el agua necesaria para sus habitantes. Sísifo sabía que Zeus había raptado a Egina, hija del dios río Asopo. Le dijo a este que le diría dónde se encuentra su hija, si el dios prometía brindarle el agua necesaria a Éfira. Asopo accedió, pero lamentablemente para Sísifo se enteró Zeus y se enojó muchísimo. Por lo que decidió entonces enviarle a Tánatos, es decir, a la muerte, para que encadenase a Sísifo en el inframundo. Sin embargo, como dijimos, Sísifo era muy astuto y tras un par de argucias logró encadenar a la mismísima muerte. Esto trajo muchas consecuencias en el mundo, ya que la muerte no podía cumplir su trabajo y, por lo tanto, nadie se moría. Rápidamente Ares, dios de la guerra, se mostró totalmente molesto con esta situación y acudió en ayuda de Tánatos. Entonces, Sísifo terminó frente a Perséfone en el inframundo, pero, astuto, antes de morir le dijo a su esposa que no le brindase los rituales correspondientes en su funeral, que no se lo celebrase directamente. Entonces, Sísifo le suplicó a Perséfone que lo dejara volver por un día a modo de remediar esta situación y recibir un funeral adecuado. Ella aceptó, pero cuando Sísifo regresó al mundo de los vivos, se rehusó a volver, por lo que otra vez empezó a molestar a todos. Finalmente, el momento llegó. Sísifo no pudo escaparle más a la muerte y terminó en el Hades. Allí es donde lo castigaron de la manera que vimos en un principio, forzándole por toda la eternidad a subir una roca por una montaña una y otra vez. Bien, esto es básicamente lo importante. Podría rastrear y comentarles otras apariciones de Sísifo en la antigüedad, pero no nos dirían más de lo que ya sabemos. Sin embargo, si les interesa, pueden buscar otras apariciones del mismo en la obra de Platón, Ovidio, Sófocles o incluso en la biblioteca mitológica de Apolodoro. No se olviden, de todos modos, que los mitos nunca son definitivos, es decir, nunca son totales. Siempre van a encontrar muchas versiones de una misma historia. Por ejemplo, en vez de Perséfone, en otros relatos es el mismísimo Hades quien se involucra en toda la situación. Así que nunca se olviden de esto, ya que no hay una única versión de los mitos. De todos modos, quería llegar a este punto para nombrar la obra que quizás todos sabemos que, al menos actualmente, es la más conocida relacionada al personaje de Sísifo. Me estoy refiriendo a El mito de Sísifo del filósofo Albert Camus. En esta obra, Camus se centra en el castigo del personaje mitológico como una metáfora de lo que él va a llamar filosofía del absurdo. Sísifo vendría a representar exactamente esto que quiere decirnos Camus, el eterno intento por subir aquella roca que, como sabemos, siempre se va a caer, vendría a representar todos los esfuerzos inútiles que el hombre hace por intentar entender el significado en la vida, el propósito, cuando en realidad, en el fondo, todos sabemos que no existe ninguno. Imaginen una persona que intenta satisfacer un deseo. Una vez completo ese mismo, buscará otro y otro y otro y otro en un sinfín de deseos que nunca logrará completar y que, así como Sísifo, poseen un pequeño, brevísimo momento de felicidad. Esto es lo que aclaraba Camus
al hablarnos de que habría que imaginar, de todos modos, que Sísifo está feliz, justo en ese momento que no tiene que llevar la roca, en el momento en que va camino a levantarla de nuevo, ahí puede reflexionar y pensar. Tengamos en cuenta que el libro abre haciendo alusión al único problema realmente importante, según Camus, para la filosofía, es decir, el suicidio. En fin, se podría hacer un resumen de este libro, pero a grandes rasgos estas son las cuestiones que se tratan. Quería mencionar, de paso, que este relato mitológico también ha sido representado muchas veces en el arte de la pintura, en el arte visual, siendo quizás la más conocida de todas la pintura de Tiziano, completada entre 1548 y 1549, titulada Sísifo. En ella podemos ver al personaje mitológico cargando con gran pesar la roca que le fue impuesta como castigo. En el fondo, notamos que se encuentra un panorama bastante tormentoso, duro. Esto es el inframundo griego, donde se encuentra Sísifo. Si observamos bien, podemos ver una especie de serpiente en los pies de Sísifo y otro monstruo mitológico hacia la izquierda un poco más abajo que el centro. Esta pintura fue un encargo que se le hizo a Tiziano de parte de María de Austria, o mejor conocida como María de Habsburgo, hermana de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. A María le interesaba muchísimo el arte, coleccionó bastante pinturas y mandó a hacer unas cuantas. Entre ellas tenemos la de Sísifo, que formaba parte de una serie de 4 pinturas bajo el tema de las furias. Como ustedes saben, las furias son personajes mitológicos muy importantes. Personificaban la venganza. Sin embargo, como todo artista, Tiziano es deudor de su época, ya que no utiliza una inspiración griega, sino más bien romana, propia del Renacimiento. En griego, las furias eran conocidas como las erinias, siendo el primer nombre para las representaciones romanas justamente. Es por eso que la pintura de Tiziano tiene mucho más sustento en las Metamorfosis de Ovidio y la Eneida de Virgilio, obras cumbres del período romano. Como dije, el encargo que se le hizo a este pintor bajo el tema de las furias era de 4 pinturas, siendo las otras 3 también de personajes castigados en el Hades por haber cometido alguna falta ante los dioses. Estos son Ticio, a quien le devoraba el hígado un buitre, Tántalo, privado de comida y bebida, e Ixion, quien fue condenado a dar vueltas eternamente sobre una rueda. Podríamos hablar más de los castigos y los mitos relacionados a estos personajes, pero excedería este video. Dejemos en claro que Sísifo forma parte de este ciclo, siendo un claro ejemplo del castigo y la venganza que se le otorga a aquellos que se atrevan a rebelarse contra los dioses. Si te gustó este video, no te olvides de compartirlo. No te olvides también que se vienen más videos extras en el canal, además de las reseñas que estoy haciendo mensualmente. Si querés recomendarme algún tema sobre el que te gustaría que hablase, hacémelo saber en los comentarios. Hasta la próxima.